Leonardo DiCaprio interpreta a un revolucionario venido a menos, quien, cuando un enemigo de su pasado amenaza con acabar con la vida de su hija, hará hasta lo imposible por tratar de salvarla. Yo soy un alquimista y esta es mi reseña de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson, escrita y dirigida por él, basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon. Así es que discutámosla. Paul Thomas Anderson es una especie de punto ciego en mis hábitos de cinefilia. ¿A qué me refiero con esto? Que casi no he visto la gran mayoría de sus películas. He visto películas de él como Petróleo Sangriento y Vicio Propio, también basada en una novela de Pynchon, pero de ahí en fuera no he visto muchos de sus trabajos más conocidos. No he visto El Hilo Fantasma, The Master, ni su debut, Boogie Nights, que le trajo comparaciones con Quentin Tarantino, justo cuando Quentin Tarantino era el director estrella de Hollywood. Así es que el talento está ahí, pero pues simplemente por alguna razón u otra no estoy tan familiarizado con su cine. Pero lo que puedo decir del trabajo de él que he visto y lo que creo que es la distinción con Una batalla tras otra es que Una batalla tras otra tiene un sentido de urgencia que no está presente en el resto de sus películas, o por lo menos en las otras que he visto de él. Una vez que la trama propiamente inicia, la película en realidad se vuelve como una persecución continua. Y esto, cuando lo combinamos con personajes entrañables, muy bien escritos y muy bien desarrollados, increíblemente interpretados por un elenco bastante sólido. La verdad es que esta película está llena de grandes actuaciones y no hay una sola actuación floja. Esto es algo muy difícil de lograr y creo que es algo que comparte con, por ejemplo, los hermanos Coen, ¿no? Creo que esta película llega a ese nivel de atención al detalle que tienes, por ejemplo, Sin lugar para los débiles, que esta película me recordó mucho. Y al igual que otra película que me recordó a Sin lugar para los débiles, que fue Eddington a principios, bueno, no a principios de este año, salió en el verano, pero hace un par de meses, creo que esta película comparte cierto ADN en lo que ambas son altamente políticas y ambas tratan sobre situaciones que están sucediendo principalmente en los Estados Unidos de América, que es pues donde son estos directores, pero creo que donde Eddington fracasó, Una batalla tras otra tiene éxito. ¿Y esto a qué se debe? Cuando vi Eddington estuve un poco decepcionado porque no había el nivel de absurdez que este tipo de material necesita. Las situaciones que suceden son reales y hay un nivel de realismo y visceralidad ahí presente, pero esto no deja que los personajes y las situaciones en las que se encuentren sean absurdas, y creo que este tono lo maneja muy bien aquí Paul Thomas Anderson. Hay sociedades secretas, monjas que son mitad revolucionarias, mitad traficantes de drogas, y bueno, no traficantes, no sabemos si trafican, pero por lo menos las siembran. Es decir, es un mundo extraño y peculiar sacado de los recovecos más oscuros de la cultura de los Estados Unidos, pero lo logra capturar de una forma muy interesante y hace que el mundo se sienta vivo y extraño, pero igual esto ayuda a crear una experiencia bastante peculiar y bastante o altamente entretenida. Si a esto añadimos ya este elemento como de la persecución continua, todo es altamente inmersivo, y esto también se debe a la forma en la que está grabada la película. Paul Thomas Anderson tiene una gran proficiencia técnica, de eso no hay duda, y aquí mezcla muy bien su sustancia con su estilo, es decir, lo que quiere decir con cómo lo quiere decir. La película está grabada en VistaVision, un formato desarrollado por Paramount en los 50, especialmente en el 54, y popularizado en esa década, pero que cayó en desuso en el 61. Fue hasta este año, pero en realidad el año pasado, con el estreno del Brutalista, donde volvió el formato. El Brutalista fue grabado en VistaVision y es este formato que ayuda a crear esa inmersión hace que la película se sienta tan cautivante.
el formato de VistaVision, a distinción del formato del IMAX, que IMAX son 70 milímetros, VistaVision son 35 milímetros, pero de 8 perforaciones y está grabado como de forma horizontal, que fue parte del problema con el que tenían algunos de los cines cuando el formato salió por primera vez en el mercado. Pero en pocas palabras es un formato, o en otras palabras, perdón, es un formato más largo, más extenso. Y esto hace que igual se sienta muy inmersivo. Y también creo que la cinematografía a cargo de Michael Bauman, quien trabajó con Paul Thomas Anderson en su película previa a esta, que fue Licorice Pizza, donde fungió como co-director de fotografía junto con el mismo Anderson. No es por exagerar, pero creo que esta junto con Sinners a principios de año, o bueno, en abril de este año, tiene la mejor cinematografía que he visto. La forma, sobre todo, como ya he mencionado antes, el film, o sea, para mí personalmente el filme sí es el formato superior que el digital, pero hay que saber grabar para filme y no cualquiera lo hace porque el filme necesita mucho más luz y si no se graba de la forma adecuada puede parecer plano. Afortunadamente aquí no es el caso. Michael Bauman ilumina de una forma hermosa todas sus tomas y hay unas, sobre todo que, o bueno, la cinematografía habla a las virtudes o fortalezas del filme. Sobre todo me gusta mucho cómo captura la piel. Como vimos al final, cerca del final del verano, con Atrapado Robando, la película de Darren Aronofsky, se puede emular hasta cierto sentido los 35 milímetros y con una forma bastante exitosa, ¿no? También otro caso de éxito creo que fue The Holdovers, hace ya el año pasado, creo que fue. Pero una batalla tras otra demuestra cómo sí hay todavía una distinción bastante considerable, sobre todo usando estos formatos como premium, como lo es VistaVision, ¿no? La forma en la que captura los tonos de la piel y la forma en la que captura la oscuridad o las secuencias de noche crea un sentimiento que es único. Y el hecho que haya sido grabado en este formato más grande hace que esta sea una experiencia difícil de recrear en tu casa, ¿no? Si no es que imposible. Digo, aquí en México pues no tenemos la opción de ver esta película en el formato en el que fue grabada originalmente, es decir, no la podemos ver en filme, en un formato diseñado para VistaVision, pero la ventaja de estos formatos es que se traducen muy bien, o sea, cuando la calidad es tan alta es más fácil reducirla en lugar de hacerlo al contrario, ¿no? Cuando quieres subir de calidad, pues es mucho más difícil si la fuente no es de buena calidad. Entonces se traduce muy bien. Y sí, esta es una experiencia que no puedes reproducir en tu casa. Esta es una experiencia que debe ser vivida en la pantalla grande. Hay un par de secuencias aquí que cumplen con el tema de la espectacularidad, pero la espectacularidad no es el punto. ¿Y cuál es el punto? El punto son los personajes. La película sí tiene algo que decir y creo que lo articula bastante bien, de nuevo, mejor que lo hace Eddington, por ejemplo, porque la historia es una historia de revolución y no de revolución ideológica, sino de revolución efectuada a través de actos y muchas veces a través de actos que se podrían clasificar por el sistema como actos terroristas, ¿no? El grupo al que pertenece Leonardo DiCaprio al inicio de la película, pues es el que son los French 75, se encargan de hacer actos de sabotaje, muchas veces involucrando explosivos, ¿no? El personaje de Leonardo DiCaprio es un experto en explosivos. Creo que junto con Andor, este es el segundo trabajo de Hollywood comercial que está realmente enfocado en explorar una revolución como tal y no una revolución ideológica ni nada de eso, ¿no? Sino una revolución práctica y lo complicado que es y cómo la gente que está dentro de esto pues también es altamente complicada y en muchos casos conflictiva, ¿no? Y esto lo vemos a través del personaje de Perfidia, la pareja de Leonardo DiCaprio, interpretada por Diane Taylor. Y qué actuación tan más increíble. Quizá, bueno, voy a hablar un poquito más al rato de las actuaciones en general para no perder este punto, pero
la verdad, entrega una actuación espectacular, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza. Vemos como Perfidia es un personaje complejo y con muchas fallas, y hace acciones con las cuales no podemos estar de acuerdo, que es precisamente donde entra la parte de la complejidad moral y como quizá una revolución no va a ser sin estragos, no va a ser un acto limpio. Creo que esto la película lo plantea muy bien desde un aspecto no romántico y que en realidad pues hay consecuencias, ¿no? Para todos los involucrados. Y creo que eso la película lo hace desde una forma muy interesante y una vez ya que igual la trama inicia propiamente, la película se centra más en los personajes que en los ideales, que creo que eso es vital para que la película funcione. Es decir, estas no son ideales ni metáforas, que sí las hay, ¿no? Pero estos son personajes tridimensionales, completos, que tienen cosas que hacer y vidas que vivir y eso ayuda a que el resto del simbolismo se produzca detrás o en segundo plano o en el fondo de la película y no en primer plano, que no hace que... Y esto es ideal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que logra hacer que la película funcione desde muchos aspectos, ¿no? No solo desde el aspecto. Creo que si la película se hubiera centrado en las ideologías de estos personajes en lugar de sus vidas y de sus acciones, se hubiera convertido en, pues sí, ¿no? En una predicación más que en una experiencia y en el retrato de las vidas de estas personas. Que igual la película sí tiene algo que decir y está ahí, pero la forma en la que está contada la película ayuda a que funcione en múltiples niveles. Y esto hace que el clímax funcione de la forma tan efectiva en lo que lo hace. El clímax de esta película es absolutamente fenomenal y está cargado de suspenso. Pero ¿por qué funciona? Funciona porque nos preocupamos por los personajes en un nivel de personas, es decir, cuando están todos los personajes involucrados cerca del desenlace sentimos esa preocupación en ellos. También la película tiene un par de secuencias de acción o persecuciones en carros que son fenomenales. Creo que estas son unas de las mejores persecuciones puestas en cine y están ahí junto con, obviamente, Contacto en Francia, pero también en la otra película de William Friedkin con una gran secuencia de acción que por lo general, con una gran persecución que por lo general no es tan mencionada como Contacto en Francia, que es Vivir y Morir en Los Ángeles. Creo que tiene ese sentido de visceralidad y esto se debe a que estoy seguro que la película tiene efectos visuales. Creo que hay unos videos muy famosos, ¿no? Que dicen que la ausencia o cuando se refieren a que una película no tiene CGI, que son las imágenes generadas por computadora, en realidad se refieren a que tiene CGI invisible. Y creo que esto lo hace muy bien porque no hay un aspecto que nos distraiga de lo que esté sucediendo con estos personajes. No hay una instancia de pantalla verde evidente, no hay una instancia de explosiones o cosas que se sientan animadas en lugar de fotografiadas. No puedo ser más enfático en cómo esto ayuda a que la película funcione. Y bueno, ahora sí, hablando de las actuaciones, el marketing de la película se ha centrado en Leonardo DiCaprio y obviamente no ves una de las estrellas más grandes de Hollywood y pues si lo tienes en tu película quieres vender tu película a través de él, pero la verdad la película es más sobre su hija Willa interpretada por Chase Infinity y junto con Teyana Taylor esta es la mejor actuación dentro de la película. Chase Infinity logra una explosividad que es muy difícil de capturar. No sabría cómo explicarlo, pero la película siempre funciona, pero cuando Teyana o Chase están en pantalla, la verdad es que se vuelve en algo verdaderamente explosivo. Y estas son dos de las mejores actuaciones que he visto en este año. Ella es la hija de Perfidia y creo que lo dice muy bien uno de los personajes. No te pareces físicamente a ella, pero está dentro de ti. Y sí, vemos esa ferocidad que está dentro de ella, esa alma revolucionaria, esa espíritu inquebrantable de lucha incansable, lo vemos ahí y en realidad toma centro en la segunda mitad de la película y verlo en pantalla es absolutamente espectacular. Hay un par de secuencias que son
increíbles. La secuencia inicial, donde tienen ahí un campo de inmigrantes detenidos y los están tratando de liberar. Y también una secuencia que no voy a arruinar, pero que hasta el día de hoy me sigo rompiendo la cabeza en cómo la grabaron. Y no porque sea así como un movimiento de cámara increíble o algo así. De hecho, la dirección de Paul Thomas Anderson es bastante, no conservadora en ese aspecto, pero bastante no estilizada, en el sentido que no hay movimientos locos de cámara ni usos de ángulos extraños o poco comunes. Creo que no hay una sola instancia del ángulo holandés en toda la película. La dirección se compone en su mayoría de secuencias largas ininterrumpidas, con cámara en mano o al hombro, y por dollies paralelos. Pero todo está tan perfectamente ejecutado. O sea, verlo todo en pantalla y junto con el diseño de los sets, la atención a cada elemento de la producción hace que se vuelva una experiencia increíble. Pero volviendo a hablar de las actuaciones, si bien creo que Teyana Taylor y Chase Infinity son sin lugar a dudas las estrellas de la película, también el resto del elenco hace un increíble trabajo. Pues está Leonardo DiCaprio, quien es el ancla. Lo vemos ahí todo. Es un papel que es un poco distinto, se parece gran parte de la película a el dude de Big Lebowski, ¿no? Este personaje de Jeff Bridges, igual otra película de los hermanos Coen. Y está, es alguien quien ha freído su cerebro con abuso de sustancias ilícitas y, y pues sí, ¿no? Televisión. Ahí lo vemos viendo la película The Battle of Algiers, que sin duda yo supongo una inspiración para esta película, sobre todo musicalmente, ¿no? También hay parte de la composición de Johnny Greenwood, un gran compositor que entrega igual otro gran soundtrack que ayuda a ese sentido de urgencia de la película, ¿no? Parece una bomba de tiempo que está por estallar en cualquier momento, y esto es ayudado gracias al soundtrack de Johnny Greenwood. Pero también está ahí Sean Penn como el general, teniente militar, no sé qué es, pero se llama Steve Lockjaw. Y lo único que tienen que saber de ese personaje es su apellido. ¿Por qué? Porque siempre está así, ¿no? Como, pues sí, como si tuviera la mandíbula trabada. Y bueno, pues él representa, ¿no? Esta parte del Estado, la mano fuerte del Estado, ¿no? Y su actuación funciona porque tiene esa parte absurda que es tan relevante y tiene muchas peculiaridades, ¿no? Camina de una forma, pues, bastante curiosa. Igual la forma en la que habla y lo que está buscando, sobre todo. eh, es bastante, pues sí, ¿no? Bastante revelador. Aquí igual no quiero entrar mucho en las particularidades de lo que es bueno, por una parte no darles spoilers, porque creo que esta película es más disfrutable si saben lo menos posible, como por lo general es con las películas, ¿no? Sí, es una muy buena actuación, ¿no? Todos entregan muy buenas actuaciones, pero del elenco de soporte, mi favorito es Benicio del Toro. Esta es una de sus mejores actuaciones. Digo, tiene un tiempo muy limitado en pantalla, pero hace maravillas, ¿no? El material que le dan es bastante sólido. Él interpreta al sensei de Willa, la hija de Leonardo DiCaprio, bueno, el personaje de Leonardo DiCaprio. Igual tiene presencia limitada, pero lo que hace en realidad deja una huella. Y sí, es una gran actuación de Benicio del Toro y un recordatorio de que es un gran actor. La verdad no le recuerdo una actuación que no haya sido sólida, así es que esta es otra gran actuación como personaje de soporte, ¿no? Para una carrera bastante brillante. Y bueno, creo que eso es lo que concluye mi reseña de Una batalla tras otra, una gran película que cumple en todos los aspectos que queramos, ¿no? Cumple desde un punto de vista de entretenimiento, de espectáculo, de que tiene que decir, o más bien, o sea, es una película que tiene algo que decir, pero lo mejor es que no hay compromisos en lo que tiene que decir. Es decir, vemos los aspectos menos románticos de las revoluciones, ¿no? Y vemos aspectos que no son tan comunes en películas de estos presupuestos. No se han suavizado los bordes para convertirlo en una experiencia más amigable para capturar un público mayor, que es lo que normalmente sucede, ¿no? O sea, a mayor presupuesto, pues mayor riesgo, y por lo tanto menos riesgos creativos se toman, pero afortunadamente aquí no. O sea, este es el trabajo que entrega un gran director
con un presupuesto para poder realizar su visión en los términos que la quiere realizar. Rumbo al estreno de esta película mucho se habló sobre si esta es una de las mejores películas de la década. Y creo que eso solo el tiempo lo dirá. Ya estamos a la mitad de la década, sí, pero ha habido grandes trabajos y estoy seguro que el resto de la década nos depara con más grandes trabajos. Pero la película que es en este momento una batalla tras otras es una gran película que quiero ver de nuevo, múltiples ocasiones, muero por verla de nuevo, para estar de nuevo en la experiencia, ¿no? De este mundo extraño. Y es, creo que bastante indicativo de nuestros tiempos que las situaciones que aparecen o las situaciones que son capturadas por esta película que parecerían hace 10 años como parte de la fantasía o de la sátira, de lo absurdo, es tan real que, pues sí, creo que sí es de pensar y reflexionar sobre justo los momentos en los que estamos viviendo ahorita. Y esta película lo captura de una forma tan increíble, con una proficiencia técnica insuperable, con el formato tan bello que es VistaVision y tan increíblemente bien actuada que esta es una película imperdible, es algo que no van a poder replicar en su casa por más que quieran, por más grande que sea su pantalla, no lo van a no lo van a lograr replicar por la forma y el formato en el que está grabado. Y eso es importante, ¿no? Esta es una película que demanda a gritos ser vista en el cine y afortunadamente creo que en parte es gracias en parte a eso que hace que sea una de las mejores películas del año y como contaba una experiencia que muero por volver a tener, ¿no? Así es que bueno, yo he sido un alquimista y esta ha sido mi reseña de Una batalla tras otra. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta y compártanla con quienes crean que les puede gustar. Y si les gusta lo que estoy haciendo con el canal, suscríbanse. Hasta la próxima.